Un ídolo es algo o alguien a quien le hemos dado el lugar de Dios en nuestra vida, ese lugar de atención, ese lugar de importancia, y a quien le damos atención y devoción que solamente le pertenece al Señor. Bíblicamente a la idolatría se le llama adulterio espiritual y también se le llama avaricia, precisamente porque representa infidelidad a Dios a causa de que busquemos lo nuestro, buscar lo suyo propio. Como dijimos, la idolatría comienza realmente en Edén, donde el ser humano es incitado a buscar lo suyo y finalmente a convertirse en su propio Dios. Por eso finalmente el hombre hace ídolos, hace dioses conforme a sus expectativas y para satisfacer sus propias necesidades. Y a lo mejor algunas personas pensarán, Lorel, pero ¿por qué sigues con este tema? Y dale con este tema. Miren, amados, si hay algo, y esto lo dijimos desde el principio, si hay algo que por lo que continuamente Dios reprendía a su pueblo era por la idolatría. Era un tema que era repetitivo en la Escritura. Y si hay algo que Dios repite, es algo a lo cual le debemos prestar atención. La Biblia dice lo siguiente respecto a los últimos tiempos. Dice, y esto es Pablo hablándole a Timoteo, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Y qué es eso? Egolatría, ¿verdad? Aquí lo dice. Y por su dinero. ¿Qué es eso? Amor por su dinero. Avaricia. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Y miren, amados, no hemos visto que hasta en el mismo círculo evangélico ya no se considera ni siquiera sagrado el matrimonio. Ya no se considera el matrimonio como algo sagrado, ya no se considera la sexualidad como algo sagrado, ya no se considera nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y como algo sagrado que debemos guardar. No. Se ha perdido inclusive el respeto a la misma palabra de Dios, pero como quiera decimos adorar a Dios y amarlo. Pero la realidad es que si dejamos de considerar lo que Dios llama sagrado como sagrado, al final estamos idolatrando porque estamos haciendo un ídolo conforme a lo que nosotros queremos hacer. Sigue más adelante el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo lo siguiente: actuarán como religiosos, o sea, parecerá que son de nosotros, parecerá que profesan la fe y la verdadera religión de la que se habla también en la Escritura, porque la verdadera religión, ¿verdad?, es tener piedad, es cuidar las viudas, los huérfanos. O sea, tendrán apariencia de piedad y como que están entre nosotros, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y este versículo, el apóstol Pablo termina diciendo: aléjate de esa clase de individuos. Y lo dice ahí con signo de exclamación. Así que eso fue como que es como una advertencia, un clamor: aléjate de esa gente. Aquí Pablo no le está hablando a Timoteo de gente de la calle. Le está advirtiendo a Timoteo de personas que parecen ser cristianos, pero son ególatras, o sea, amadores de sí mismos. Son avaros, gente que ama más el dinero y la fama que a Cristo. Inclusive, en los versículos siguientes le habla y le dice que como que ellos mismos dicen ser maestros en la fe, pero tienen una fe falsa. ¿Por qué? Porque es una fe que no habla de Cristo realmente, que no está puesta en Cristo. Ellos no tienen su fe puesta en Cristo verdaderamente, ni apunta a Cristo, sino hacia ellos mismos. Hoy en Adoración Backstage, la cuarta y última parte de la serie Ídolos entre nosotros. La idolatría tiene dos caras. Está la persona que idolatra, que hace ídolos, y está la persona que también puede ser idolatrada. Contrario a lo que muchos piensan, la idolatría va más allá de hacer una estatuilla o de hacer una imagen y atribuirle virtudes de Dios, ¿verdad? O virtudes que solamente corresponden a Dios. Hay personas que pudieran inclusive idolatrar a su cónyuge, porque dicen, wow, si esa persona no está, yo me quito la vida. O sea, hay personas que han llegado a ese punto. No, si él me deja, no, yo no puedo vivir porque él es mi vida, ella es mi vida. Mira, la Biblia dice que Jesucristo es la vida. Pero si tú dices que esa persona es la vida, ¿qué estás haciendo? Estás idolatrando porque le estás atribuyendo virtudes de Dios, cualidades de Dios a una persona que pudiera ser tu cónyuge, pudiera ser tu hermano, pudiera ser tu papá, tu mamá, hasta tus propios hijos. Y cómo no, podrían ser hasta los mismos ministros, y aún en el ámbito evangélico esto se da. Y hay algunas personas que pudieran decir, no, Lorel, esto no se da en la iglesia evangélica, nosotros no idolatramos imágenes, nosotros no idolatramos. Miren, hermano, pero ¿cuántas personas no se inquietan de que por ahí se blasfeme contra el nombre de Jesucristo, pero no cuestiones un punto doctrinal de su pastor o de su líder, de su ministro, porque casi te matan? Personas que les cuesta alabar a Cristo, pero tienen todo tipo de halagos para su adorador preferido.
si eso es posible, porque realmente el adorador se adora a Cristo, de quien debe ser adorador preferido, es de Dios. Pero hasta eso nos atribuimos de decir, ay, ese es mi adorador preferido, ¿no? Quien debe preferir al adorador es la persona que recibe adoración, ¿verdad? Pero cuando decimos, ese es mi adorador preferido, ¿acaso te están adorando a ti? ¿Verdad? Eso es como una contradicción, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ninguno de nosotros está exento a caer en idolatría, porque egolatría, imagínense el orgullo nuestro, en avaricia. Por eso la Biblia constantemente nos advierte al respecto. Y tampoco estamos exentos de recibir adoración. Es algo que no necesariamente buscamos y que en muchas instancias no podremos controlar, pero sí puede suceder. Hay gente que se puede enfatuar con nuestro talento, con nuestra imagen, con nuestros dones, aun cuando nuestra meta sea anunciar a Cristo, amados hermanos. Esto no podemos perder de perspectiva. Aun cuando nuestra meta sea apuntar a Cristo, hay gente que puede estar más enfocada en nosotros que en Cristo. Y como dije en la pasada edición, no es que esté mal que nosotros podamos recibir el cariño de la gente, no es que esté mal que podamos recibir un halago, un cumplido, si hay alguien que dice, wow, qué linda canción o qué bonito cantas, eso no está mal. No podemos caer tampoco en la falsa humildad, pero también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De cuando nosotros nos damos cuenta que ya se está pasando esto de la raya y nos están ubicando en un lugar que no nos corresponde. En la pasada edición vimos como una persona, como Herodes, por ejemplo, aceptó la adulación y aceptó la adoración de la gente y por eso murió. Dice la Escritura que murió inclusive muerto por gusanos, comido por gusanos. Por otro lado, vimos como un hombre tan importante como Juan el Bautista no dejó pasar por alto el hecho de que sus discípulos quisieran ubicarlos en el lugar que solamente le correspondía a Jesucristo, al Mesías. Los discípulos de Juan el Bautista se estaban quejando de que Jesús tuviera más fama que Juan, de que la gente estuviera siguiendo más a Jesús. Sin darse cuenta, ellos estaban exaltando a la figura de Juan sobre Jesús. Y Juan el Bautista no permitió eso, no lo dejó pasar. Él no se quedó callado ni lo tomó como un mero gesto de cariño por parte de sus seguidores. Por el contrario, él fue muy cuidadoso en redirigir la adoración y la exaltación a Jesucristo e inclusive termina diciendo lo siguiente: es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, dice él, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ahora, Juan el Bautista no fue el único a la que la gente quería adorar o a la que la gente por un momento como que adoró inclusive. Pablo también enfrentó esta situación y la Biblia nos presenta dos casos muy descriptivos que yo quiero mencionar. Uno de ellos se encuentra en Hechos capítulo 16 y dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, ¿verdad? Ella daba ganancias a sus amos haciendo, ¿verdad?, adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a otros y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Si lo analizamos fríamente, naturalmente, humanamente, la realidad es que la muchacha estaba diciendo la verdad. Esta muchacha no estaba diciendo algo incorrecto. La realidad es que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿cierto? La mujer estaba diciendo una verdad que en sí no era mala, no era incorrecta. De hecho, hasta podía beneficiar en cierta manera a los discípulos, porque la muchacha les estaba dando promoción gratis, amados hermanos. Miren, si lo vamos a ver de una manera carnal, con nuestros ojos naturales, wow, si somos honestos, ¿qué de malo tiene que alguien diga: Lorel es una mujer de Dios? Wow, a mí, sinceramente, es bien raro, ¿verdad? Porque uno diría, ¿por qué yo me voy a molestar de que alguien diga que yo soy una mujer de Dios? ¿Por qué me voy a molestar de que alguien está dando testimonio de que yo vengo de parte de Dios? Ahora, dice la Biblia que sí, esto desagradó a Pablo y termina reprendiendo el demonio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía
que lo que esta muchacha estaba haciendo era más que un reconocimiento de ellos como siervos de Dios. Él se dio cuenta de lo que había detrás. Él se dio cuenta de lo que esto estaba provocando. La muchacha estaba tornando toda la atención que pertenecía a Cristo hacia sus siervos y sus dones. Estaba tornando la atención del mensaje que ellos estaban trayendo hacia ellos, hacia sus dones, hacia sus capacidades, hacia sus talentos, hacia su poder. En el pasado segmento hablamos del testimonio de una persona que antes de convertirse fue brujo, ¿verdad? Y él decía que la estrategia de los brujos en su área no era eliminar la adoración de las congregaciones, era influir para tornarla hacia los ministros y cantantes de la iglesia. Y leyendo eso, ¿verdad? Y escuchando eso, que no es que uno vaya a creer todo lo que uno escuche por ahí, pero como que hace sentido porque la Biblia nos relata esto mismo en este pasaje, ¿verdad? La muchacha estaba influyendo al pueblo para que adorasen a Pablo y a los discípulos. Ella estaba tornando la atención del pueblo hacia los discípulos para evitar a toda costa que el pueblo escuchara el mensaje y prestara atención al mensaje de Jesucristo. Y al final, que los que terminen siendo idolatrados y adorados sean los ministros. Miren, amados, y quizás lo vemos y decimos, amén, qué bueno que Pablo reprendió a esta mujer y a este demonio, pero la realidad es que muchas veces, muy pocas veces, digamos, nosotros hacemos lo mismo si nos pasa a nosotros. Hay muchos que ven a Pablo como que hizo lo correcto y lo admiran por haber hecho lo que hizo, pero no hacen lo que Pablo hizo cuando son ellos los que reciben ese tipo de adulación. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, a nuestra carne le gusta ese tipo de atención. Porque aunque decimos predicar a Cristo y que hacemos lo que hacemos para Él, muchas veces podemos terminar queriendo que nos promocionen a nosotros. O sea, eso es algo muy natural, amado. Y como yo dije, yo no hablo de esto desde una posición como que nunca he sido tentada con eso o como que no he podido luchar con eso. No, amados hermanos, todos tenemos esa situación con la que tenemos que trabajar y la que tenemos que guardar. Por eso es que Dios habla continuamente sobre eso. ¿Por qué podemos admirar a Pablo por lo que él hizo, pero a nosotros muchas veces nos cuesta tomar esa misma postura? Porque podemos también confundir la adulación de la gente hacia nosotros con efectividad ministerial. Si mi nombre es más conocido y mi ministerio es más conocido, quiere decir que estoy siendo más efectivo. ¿Por qué es que no podemos reprender la adulación del pueblo muchas veces? Porque muchas veces podemos confundir esa adulación con nuestra efectividad. Pero este evento nos muestra que no necesariamente es así. Esta mujer no era cualquier persona. Ella era muy, muy conocida en su comunidad. Así que el que ella promocionara el nombre de Pablo y los discípulos no era cualquier cosa. O sea, cualquier persona en nuestro lugar, cualquier persona en su lugar, ¿verdad? En ese lugar, si tú estás ministrando y alguien de momento, Lorel, te voy a promocionar por todos lados, tu nombre va a ser conocido por todos lados, tu música va a ser conocida por todos lados, tu carrera va a ser conocida por todos lados. Yo muy difícilmente vería a esa persona como un demonio. Quizás diría, wow, eso es Dios, pero cuidado, porque Pablo se dio cuenta hacia dónde se dirigía esto. No todo aquel, y esto lo dijimos en la parte anterior, en el segmento anterior, no todo aquel que viene a hablarte y a querer impulsarte es para que el nombre de Cristo sea anunciado. Muchas veces ni siquiera viene de parte de Dios. Muchas veces es para que tu nombre sea reconocido y tú seas una estrella. Y hay una gran diferencia en eso. Pablo se dio cuenta. Juan el Bautista se dio cuenta y ellos no se quedaron callados. Ellos no dijeron, bueno, vamos a recibir el cariño de la gente. ¿Qué podemos hacer? No tenemos control de eso. No. Ellos reaccionaron y respondieron. Dice la Biblia, esto no agradó a Pablo porque él sabía que la meta aquí no era que la gente se enfocara en Cristo, sino que la gente se fascinara con él y con sus dones y talentos. Y él no lo permitió. ¿Qué hizo Pablo? Pablo reprendió al demonio que quería tornar la adoración hacia él. Y no sé si esto te parezca grande, amado hermano, amada hermana, pero lo que quería tornar la adoración del pueblo hacia Pablo era un demonio. Y creo que esto debe llamar nuestra atención. Hay demonios asignados no solo para producirnos miedo, dolor y tristeza. Hay demonios asignados no solamente para producirnos confusión y depresión, sino también para producirnos fascinación, sensación de éxito y de grandeza.
hay demonios asignados para hacerte sentir muy bien. Este demonio no vino para amedrentar a Pablo, todo lo contrario, vino para hacerlo sentir apreciado, amado y muy, muy importante. Y por eso esto es muy sutil, amados hermanos. Por eso, tal como Pablo y los discípulos, debemos ser llenos del Espíritu Santo para estar apercibidos y no dejarnos adular por demonios que incluso usan la excusa del progreso ministerial para desenfocarnos y desenfocar a la gente de Cristo mismo. No sé si eso le llama la atención, pero cuando yo vi esto, yo, wow, el demonio no vino a asustar a Pablo, vino a hacerlo sentir bien, a hacerlo sentir importante y grande. Debemos guardarnos de eso. Otra cosa que Pablo hizo fue que Pablo se desgarró la ropa cuando la adoración se tornó hacia él. Este evento ocurrió en Hechos 14. Dice la Escritura que mientras Pablo y Bernabé predicaban a los griegos en Listra, luego de que ellos sanaran un paralítico, la gente de la ciudad se conmocionó tanto, comenzaron a gritar que ellos eran dioses. Se conmocionaron tanto que comenzaron a gritar que eran dioses. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, que era el dios mensajero de la mitología griega. Entonces comenzaron a traerle flores. Dice la Biblia que le trajeron toros y ofrecérselos en sacrificio, amados hermanos. Imagínense, esa gente reaccionó de esa manera. ¿Y qué dice la Biblia que sucede? Lo siguiente, que Pablo comenzó a darle las gracias, que Pablo escribió un post, gracias a todos aquellos que nos recibieron con tanto amor en aquel lugar. No, Pablo se dio cuenta, wow, ya esto pasó del cariño y del amor a otra cosa, nos están idolatrando. ¿Qué hizo Pablo? Al enterarse de esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor, dejen de hacer esto y se vuelvan al Dios viviente, arrepiéntanse. Que este Dios hizo los cielos y la tierra, no somos nosotros. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Eventualmente, a causa de la influencia de los judíos en esa misma ciudad, Pablo y Bernabé son apedreados. O sea, mientras el pueblo pensaba que eran dioses, no había problema. Le traían flores, todo era peaches and cream, como decimos acá. Pero cuando asumieron que eran simples mortales, los apedrearon. Y esto también debe llamar nuestra atención. La gente está buscando a quién adorar. Y si no somos cuidadosos, podemos prestarnos para eso, aún en el nombre del Señor. Pablo y Silas vieron esto y no lo pasaron por alto tampoco. Ellos no se sentaron a recibir las riquezas, las flores y sacrificios como si nada. Y yo voy a terminar con esto que nos sucedió en una ocasión. En una ocasión fui a ministrar a otro país. Y al terminar de ministrar, la gente hizo una fila para tomarse fotos y también estaban trayéndonos dinero y joyas. Y hubo personas que inclusive estaban trayendo sus anillos y sus aretes de matrimonio para entregarnos eso a nosotros, a los que estábamos ministrando allí. Y amados hermanos, yo no sé explicarles, ¿verdad?, lo que sentí. Y yo no quiero juzgar las intenciones de nuestros hermanos. Y tampoco, ¿verdad?, tampoco sé lo que culturalmente eso pueda significar para ellos, pero la verdad es que yo no pude aceptar eso. Yo pude aceptar sus abrazos, yo inclusive me pude tirar una foto con ellos, pero aceptar que me entregaran sus anillos de matrimonio, sus prendas, dinero, yo lo vi como otra cosa. Yo acepté la gratitud por el mensaje. Yo les dije a ellos inclusive, les enfaticé que yo simplemente venía a predicar a Cristo. Yo les dije, yo vine aquí a hablarles de Jesucristo. Si ustedes recibieron el mensaje, esa es mi mayor recompensa. No es que uno no pueda recibir una ofrenda, no es que uno no pueda recibir agua, no es que uno no pueda recibir comida, pero cuando ya tú ves que eso está pasando a otro punto, que ya te están poniendo en un lugar que hasta sus riquezas y hasta sus prendas, yo lo veía hasta como el becerro de oro. Yo dije, yo no quiero ser un becerro de oro aquí, ¿verdad? Y lo que hice fue que, como ellos insistían, yo lo que hice fue que me aparté, ¿verdad? Y me quedé atrás, inclusive orando por algunas personas enfermas que estaban allí. Como hemos dicho, no siempre podemos controlar ni evitar que la gente nos adule, pero si amamos a Cristo y en verdad nos indigna que la adoración se torne en otra cosa, podemos decidir desgarrarnos la ropa también. Podemos corregir, podemos reprender, podemos quedarnos atrás o podemos inclusive decir que no. No, amado, yo gracias, pero no. Porque lo que sí podemos controlar es la manera en que nosotros apuntamos y procuramos que Cristo sea exaltado. Soy Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.